Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venimos con la historia de la Torre de Babel. Bueno, y Dios llama a Abraham también. Y bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice la Biblia de, pues, de esa historia que de verdad nos ayudaría mucho en lo espiritual. ¿Para qué? Nos ayudaría en lo espiritual para poder acercarnos más a Dios y ser un poco más obedientes a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos nosotros agradarle a Dios? Bueno, pues tratar de ser obedientes a su palabra. Vamos aquí, vamos aquí a la historia. Bueno, aquí la Torre de Babel. Este, bueno, aquí ya les dejé también lo de en una charla anterior, varias charlas ya acerca de Caín y del diluvio. Ahora, bueno, pues aras del diluvio, cuando fue ya después el diluvio de Noé. Bueno, aras del diluvio, bueno, pues Dios le dio la misma orden. Había dado a Adán y a Eva, Noé y su familia. Bueno, pues crece y se multiplican con el fin de llenar la tierra. En Génesis 9:1, después del principio Dios quería que la tierra se llenara de personas con las que pudiera tener una relación íntima de lo espiritual para poder nosotros crecer en lo espiritual. Bueno, pues nosotros nos tenemos que allegar a Dios por medio de su palabra, por medio de oración, para que nosotros podamos crecer en Dios por medio de Jesucristo. Bueno, pues es por eso que les dio el mismo mandato al primer hombre y a la primera mujer, que es Adán y Eva, y después a Noé con su familia, que cuando fue el diluvio se acabó todas las personas y bueno, pues nada más quedó Noé y su familia después de que sobrevivieron al diluvio. Vamos a ver cómo Dios les dio un idioma a cada persona. En Génesis 10 se nos habla de los descendientes de Noé. ¿Por qué Dios les dio un idioma a cada persona? Bueno, ahorita les voy a explicar por qué sucedió. Todos hablábamos un idioma antes, pero después de la Torre de Babel, Dios nos cambió los idiomas de hablar a todas las personas. Bueno, la Biblia dice que todos tenían un idioma. En Génesis 11:1, la gente buscaba tener un hogar permanente. Viajaron hacia el este, hacia Sinar, en la actual Irak, bueno, pues para establecer civilización donde toda la humanidad pudiera vivir junta. Pero Dios no quería que permanecieran juntos en un solo lugar. Jesús quería que se extendieran y habitaran el mundo entero, completo. Y estos no eran hombres de las cavernas como a muchos evolucionistas les gustaría que pensáramos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ay, que eran de las cavernas. No, eso es mentira. Dios creó al hombre con una mente increíble. Bueno, pues estas personas tenían la capacidad de fabricar ladrillos y argamasa y construir una ciudad. Sabían que podrían construir una comunidad más fuerte y con más conocimientos si se reunían y compartían su aprendizaje juntas. Habían comenzado a ignorar los mandamientos de Dios de habitar toda la tierra. Incluso crearon su propia interpretación de que Dios, de quién era Dios más que nada, de quién era Dios. Dijeron que querían construir una torre para llegar al cielo. La creencia era que Dios u otras deidades que habían inventado, porque habían inventado deidades como el día de hoy, vivían justo sobre la superficie de la tierra, podrían habitar el, el espacio de Dios. Bueno, pues si construían una torre, ellos creían que si construían una torre, bueno, se podían acercar más a las deidades y a Dios, ¿verdad? Porque ya se habían creado deidades falsas, para que vean que desde ahí empezó la idolatría, desde la Torre de Babel. Se cree que la torre que finalmente construyeron fue para que sus dioses falsos pudieran viajar entre el mundo espiritual y el físico usando estas grandes escaleras, porque hicieron una torre con escaleras gigante. La Biblia también dice que querían hacer un hombre. En Génesis 11:4 en la Biblia
a quien intentaban impresionar, ¿verdad? Además de la familia de Noé. Bueno, pues ¿quién de Noé? Bueno, pues ¿quién más estaba allí para hacer un nombre? Conocían a Dios. Bueno, pues la historia de la Torre de Babel tuvo lugar unos 100 años después del diluvio. Su abuelo tenía una relación personal con Dios. Había escuchado historias de cómo Dios operaba. Sabía cuáles eran sus mandamientos. Sin embargo, bueno, pues querían hacerse un nombre que los hiciera iguales a Dios. Este era un pueblo que quería lo mismo con lo que Satanás tentó a Adán y a Eva. Querían tener el conocimiento de Dios. Esas personas sentían que podían elevarse al mismo nivel que Dios. El capítulo 1 de Romanos habla muy claramente de esta falacia, ¿verdad? En Romanos 1, 21 al 23, porque cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, pero se volvieron vanos en su imaginación y su necio corazón se obscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen semejante a la de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para que vean que desde ahí, antes de la Torre de Babel, se empezaron a hacer idólatras a ese tipo de cosas que acabamos de mencionar. Bueno, Dios vino a visitarnos. En Génesis 11:5 se dijo a sí mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el hombre era capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera hacer cuando todos estuvieran reunidos. No era que Dios no quería que el hombre aumentara en aprendizaje, sino que su naturaleza pecaminosa hizo que se llenaran de orgullo y pensaran que podían elevarse para ser como Dios. Bueno, pues este aprendizaje y conocimiento, como el día de hoy combinados, seguirían creciendo. Pero ¿qué está pasando? Bueno, pues Dios sabía que el volumen y la profundidad del pecado continuarían aumentando en una gran población combinada, que es hasta el día de hoy. Estamos corrompidos en maldad todos. ¿Por qué? Porque ya somos muchos, ya somos demasiadas personas. Y la ciencia ha crecido demasiado. Y bueno, pues entonces ahí Dios confundió su lenguaje de esas personas cuando estaban haciendo la Torre de Babel. En Génesis 11:7 la Biblia no indica cuántos grupos lingüísticos había, pero eran lo suficientemente diversos como para que la gente no pudiera comunicarse con otros fuera de su grupo lingüístico. Los descendientes de Noé necesitaban encontrar a otras personas con las que pudieran comunicarse. No pudieron quedarse y construir la ciudad. Por eso dejaron de construir la ciudad, porque Dios confundió sus lenguas. El hombre de la ciudad, bueno, pues, que abandonaron, se llama Babel. En nuestras Biblias de hoy, esta palabra significa la puerta de Dios. Sin embargo, bueno, en hebreo la palabra que se usa para esta ciudad es Balal, que significa confusión o mezcla. Bueno, Dios quiere tener una relación con nosotros, con todos los humanos. Él nos ha dado su palabra para que podamos ver cómo ha tratado el hombre en el pasado. Muchas veces el hombre trata de hacer lo que puede para elevarse a nivel de Dios. Hoy nos parece extraño construir una torre con el propósito de llegar al cielo. Sin embargo, la gente trata de ponerse en pie de igualdad con Dios cuando descarta lo que la Biblia nos dice y nos enseña sobre la creación y la historia del hombre. Trata de formular su propio modelo del comienzo del mundo. Siempre tratamos de querer algo más. Siempre tratamos de andar buscando en busca de algo siempre diferente.
Y Dios no quiere que andemos en pos de búsquedas diferentes. Dios quiere que andemos en su camino con Él, en Cristo. Y permita que Dios le hable a través de su palabra, a través de la Biblia. El Creador, bueno, pues Él ha creado una manera de venir a nosotros, a elevarnos en un nivel espiritual, a su nivel a través de su Hijo, Jesucristo. Y no podemos llegar a Dios por las cosas que intentamos hacer o construir. Solo podemos ir a Él a través de Jesucristo. Si nosotros le buscamos de verdad, Dios quiere hablarnos, pero es importante también nosotros darle la oportunidad al Señor de que nos hable a nuestra vida. Porque si nosotros no le damos esa oportunidad, bueno, pues Dios no puede trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos alejados de Él, de su presencia. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra del Señor, bueno, nosotros vamos a estar comunicados con Dios por medio de Jesucristo. Y nadie puede obtener vida eterna si no es yendo de la mano de Jesús, de Cristo. Y ahora Dios llama a Abraham. Ahora el Señor le dijo a Abraham, ve de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le dijo Dios a Abraham que se fuera de su parentela, de su país, y que le iba a dar una tierra que le iba a mostrar. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre para que seas una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te deshonre, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham, bueno, pues se fue como el Señor le había dicho. Fue obediente. Abraham fue obediente a Dios y escuchó la palabra del Señor. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y Abraham tomó a Sarai su esposa y a Lot, el hijo de su hermano, su sobrino, y todas sus posesiones que habían reunido y la gente que habían adquirido en Harán, y partieron para ir a la tierra de Canaán. Como ustedes saben, antes la gente vivía muchísimos años, no era como hoy. Bueno, pues Abraham era joven. No es porque se oiga 75 años ya era anciano, no, era joven, porque antes vivían 900 años, 900 y feria, casi 1000 años, 800, 700 años, 600 años. O sea, vivía la gente muchísimo tiempo. Y en ese tiempo, bueno, pues Abraham fue obediente a Dios. Y Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. En ese momento, bueno, pues los cananeos estaban en la tierra. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, escúchense, le apareció. Y escuchó la voz del Señor. Escuchó la voz del Señor. A tu descendencia le daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí, bueno, escuchó la voz, porque nadie le conoce a Dios más que el Hijo. De allí se trasladó a la región montañosa, al este de Betel, y plantó su tienda con Betel al oeste y ahí al este. Y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Bueno, pues como nosotros estamos viendo, bueno, pues ahí Dios siempre ha sido fiel y Dios le dio un lugar para vivir ahí a Abraham y a Lot. Vamos a ver lo que sucedió a continuación. Vamos en qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué fue? Dios nos ama tanto a todos, pero Dios ha llenado el mundo de cosas maravillosas para que sepamos lo bueno que es con nosotros. Pero espera un momento, a veces las cosas no son tan maravillosas. Las personas son malas entre sí, se matan, violan, secuestran, roban, extorsionan. ¿Qué es lo que pasa? Pero Dios quiere hablarnos. Dios quiere que las personas cambiemos, y las personas a veces somos malas entre sí, entre nosotras, y se lastiman entre sí, y suceden cosas súper malas, súper feas, pero ¿qué pasa? No es así como Dios quiere que sean las cosas. No quiere Dios que sea la gente así mala, malvada.
Dios no quiere que estemos corrompidos de maldad. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que el pecado es cuando hacemos lo que queremos, cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne, en lugar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y que cuando lo hacemos, bueno, pues cuando hacemos cosas, bueno, pues suceden cosas malas. Cuando hacemos cosas que nos llaman la atención y que son cosas malas, bueno, pues nos lleva la carne a cometer el pecado. Y el pecado pues es la ruina de las cosas de los humanos. Alguien siempre sale lastimado. Tal vez no en ese momento, pero siempre alguien se lastima en algún momento y solo empeora cada vez más las cosas, más la vida de las personas. Pero no es culpa de Dios, es nuestra culpa de los seres humanos, porque así nos estamos rigiendo, porque así queremos vivir, porque nos estamos guiando por nuestros sentimientos, por el sentir y por el querer y por el hacer lo que no es correcto. Pero suceden cosas malas y la gente piensa que es culpa de Dios, siempre culpan a Dios. Piensan que Dios no puede ser bueno si suceden cosas malas, y luego no pueden creer que Dios nos ama. Bueno, pues eso es lo terrible del pecado. Mantiene a la gente alejada de Dios. Nunca se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque estamos alejados del Señor. Dios nos perdone. Pero eso Dios odia tanto el pecado, y ahorita vamos a ver cómo Dios nos va a castigar si nosotros no queremos entender su palabra. Ahora, en los días de Abraham, había 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que cuando Lot se alejó de Abraham, porque sus ganados eran muchos ganados, muchos animales, y el pasto pues no era tanto. Bueno, entonces Lot decidió llevarse su ganado a Sodoma. Ahí a Gomorra, vivió ahí en ese lugar. Y vamos a ver lo que aconteció. Bueno, pues había 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. La gente que vivía allí se había apartado de Dios. No, era como hasta el día de hoy, que la gente ya no ama a Dios. Viven una vida de desorden y alejados de Dios. Y no les importa a Dios. No les importaba hacer lo bueno y lo correcto como hasta el día de hoy. De hecho, hicieron todo lo contrario. Pensaron que era muy divertido hacer lo que estaba mal. Abraham tenía un sobrino llamado Lot, que es el que les digo, que se alejó y con su familia, y vivían en la ciudad de Sodoma. Bueno, pues se preocuparon por Dios y trataron de hacer lo que le agradaba a Dios. Abraham y Lot, bueno, pues siempre trataron de hacer lo bueno ante los ojos del Creador. Y ahora, bueno, pues la maldad en Sodoma y Gomorra era tan mala que era como un olor terrible y podrido que llegaba hasta el cielo. Entonces Dios decidió ponerle fin. Y Dios va a ponerle fin a este mundo si no buscamos de Dios. Recuerda a los 3 hombres que visitaron a Abraham y le dijeron que iba a tener un hijo. Bueno, pues eran ángeles de Dios. Después de haber seguido su camino, bueno, pues llegaron a la colina y desde esa colina pudieron ver las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Recuerde, uno de esos hombres era Dios mismo, y cuando miró hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra desde esa colina, supo que era hora de deshacerse del mal en ese mismo momento allí. Pero también decidió que no le ocultaría nada a Abraham, y entonces Dios regresó y le dijo a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Como nosotros sabemos, bueno, pues Dios le avisó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero Lot estaba ahí y Abraham estaba preocupado por su sobrino y su familia de su sobrino. Y Abraham le dijo a Dios que si había 50, 40, 30, 20, 10 personas buenas, que si entonces iba a destruir las ciudades. Bueno, pues Dios dijo que si había esas personas, de 10 personas buenas, Dios no iba a destruir la ciudad. Pero nada más estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. Nada más. O sea que Dios por eso decidió destruir esas ciudades.
Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día con nosotros? Somos descendientes de Abraham, pero Dios le cambió el nombre a Abraham porque iba a ser padre de muchas naciones. Hoy hay tanta maldad en el mundo de verdad que ya no se puede ni habitar en nuestro propio país. Muchas personas están saliendo de sus países. Muchas personas están con un dolor profundo en su corazón porque están huyendo de su propio país, dejando su hogar, dejando su casa que con tanto trabajo les ha costado construir. Y de verdad, por tanta maldad que hay, prefieren dejar su país, prefieren dejar su familia abandonada, porque cuando ellos deciden alejarse de ese país, a veces salen solos o a veces se vienen papá, mamá, hijo e hijos, pero no se traen a los papás, no se traen a los abuelos, no se traen a los primos, tíos, todas esas personas se están quedando y tienen mucho dolor en su corazón las personas que abandonan su país por la maldad de este mundo. Recordemos que así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, así nos va a destruir. Recordemos que así como Dios destruyó en el diluvio de Noé a las personas, así nos va a destruir Dios. Pero en el diluvio fue con agua que Dios destruyó a la humanidad. Ahora Dios la va a destruir con fuego porque su palabra lo dice. Pongamos un poco más de atención a lo que es la palabra de Dios porque Dios quiere hablarnos en su palabra. Y la obediencia ante el Creador es lo primero que tenemos que acatar. Tenemos que poner un freno a la maldad, a la corrupción que estamos haciendo nosotros mismos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Dejar que los hijos y las hijas hagan lo que quieran. No, en no ponerles límites, no ponerles un alto cuando hacen maldades, cuando se están peleando entre sí, cuando roban, cuando matan, secuestran, violan, extorsionan. Dios, recuerden que va a destruir otra vez a la humanidad. Y lo dice su palabra. Y más adelante vamos a estar leyendo acerca de eso. Pero Dios nos ama tanto que ha entregado a su Hijo Jesús para salvarnos. Pero también Dios quiere que también nosotros hagamos pues algo por nosotros. Dios quiere que le busquemos, que nos arrepientamos de todo lo malo que estamos cometiendo en este mundo, porque vamos a ser destruidos y no vamos a tener la oportunidad de volver a vivir en el mundo venidero de Cristo. Dios te bendiga grandemente y recuerda que Dios te ama y Dios nos está dando la oportunidad hoy que estamos vivos de arrepentirnos, de hacer lo bueno y de dejar de hacer lo malo. Hay que arrepentirnos de veras porque nosotros fuimos sellados por la sangre del Cristo, del Cordero. Pero Dios quiere que también pongamos de nuestra parte para dejar de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios, deja de hacer lo malo y conviértete a lo bueno. Deja de hacer lo malo y haz el bien. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone. Dios me los bendiga grandemente y comparta la charla si les ha gustado. Y no esperemos a encontrarnos con un frentazo en la frente, con un portazo en la frente. De verdad, no estemos esperando la ira del Creador, del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. No estemos esperando la ira del Señor, porque Dios nos va a destruir con fuego, gente. Hay que tratar de hacer lo bueno, ya, de verdad, ya hay que cambiar. Dios quiere que cambiemos. Dios nos está dando esta oportunidad de vida. Dios quiere darnos una vida eterna, pero una vida eterna en santidad, porque Dios no va a dar vida eterna que nosotros estemos haciendo cosas malas en el mundo. Imagínense en el mundo venidero. Dios no lo permita que vaya a entrar un malvado al mundo venidero, una malvada. Dios no lo permita. Dios quiere que entremos al mundo venidero, pero en santidad. Tenemos que cambiar, tenemos que someter la carne, tenemos que poner en servidumbre nuestra carne a los deseos carnales. No le demos gusto a nuestra carne porque le estamos dando gusto a Satanás. Dios te bendiga grandemente y si amas a Dios, yo confieso que Cristo es el Salvador y acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador. Tienes que decir, acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador y creo que Dios le despertó de la muerte el tercer día y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y así Dios nos va a dar una vida eterna, pero tenemos que también hacer sacrificios en la carne. Tenemos que someter esta carne. Dios te bendiga grandemente. Ama de Dios, busca de Dios,
Lee la palabra de Dios, lee la Biblia.